de este trimestre. Con lo que veamos hoy, que es la transformación y gestión de residuos sólidos peligrosos, terminamos toda esta competencia de gestión de residuos sólidos. Permítame compartir pantalla. Bueno, hasta la clase pasada terminamos de ver todos los sistemas de tratamiento posibles que existen para el aprovechamiento de residuos no peligrosos. ¿Qué tenemos dentro de los no peligrosos? Pues aquellos que son orgánicos, putrescibles, que se componen fácilmente con la ayuda de bacterias y de otros macroorganismos, y otros que son inorgánicos, pero que son susceptibles de reciclaje y que se pueden aprovechar. Eso fue lo que vimos. Entonces quiero cerrar esta parte con un video muy bonito que me encontré sobre el consumo responsable, porque recuerden que no se trata solamente de aprenderse cuáles son reciclables o no, de saber cómo se los separa en el hogar, de hacer la separación, que es una obligación, que incluso ya tiene normativa asociada, sobre todo para los conjuntos residenciales. Es una obligación separar los residuos, pero no solo se trata de eso, se trata de evitar que cada mes nos salgan más residuos, así sean reciclables, pero aquellos que no son aprovechables y aquellos incluso que son aprovechables, ojalá no sacáramos tanto residuo. Entonces es de reacomodar nuestros hábitos. Entonces comencemos esta clase con este video que es el cierre como de todo lo que hemos visto hasta el momento y se llama consumo responsable. En nuestro lugar de consumidor, es mucho lo que podemos hacer para contribuir al cuidado del ambiente. ¿Sabes qué es el consumo responsable? Es cambiar tus hábitos de consumo, ajustándolos más a tus necesidades reales. También es elegir opciones que dañen lo menos posible el ambiente y que fomenten la igualdad social. Es mucha la diferencia que podemos hacer cambiando simplemente alguna de nuestras costumbres. Las cosas que compramos y usamos todos los días generan todo tipo de residuos. Fíjate cómo vienen presentados. ¿Cuánto plástico innecesario tienen? ¿Hace falta tanto envoltorio? Consumir responsablemente significa ser conscientes del impacto ambiental, social y económico de los productos y servicios que usamos todos los días. Usando tu propia bolsa reutilizable, por ejemplo, le ahorras al ambiente los cientos de años que tardan en biodegradar una bolsa de plástico. Eligiendo de manera responsable lo que vamos a consumir, podemos generar un cambio positivo. El consumo responsable no pasa solo por consumir menos, sino por hacerlo a conciencia. Eligiendo aquellos productos que prioricen la protección del ambiente, la ética y la justicia social, podemos dar el primer paso en hacer una diferencia. Intenta evitar los productos que veas que generan residuos innecesarios, los que tienen demasiados envoltorios y los que para ser producidos generan demasiada contaminación o derroche de recursos. Existen varias organizaciones internacionales que se ocupan de monitorear la producción de las cosas que consumimos. A las empresas que colaboran con la protección ambiental, les dan una certificación que podés chequear en las etiquetas de los productos. Ten en cuenta que el futuro comienza con nuestras acciones en el presente. Cuanto peor sean nuestras decisiones ambientales hoy, más difícil será revertirlas mañana. Para ser consumidores responsables, tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Necesito lo que voy a comprar? Y eso que ahora parece tan importante. ¿Cuánto me va a durar? Hay muchos productos, como los celulares o las impresoras, que están pensados para que duren poco y los tengamos que reemplazar muy seguido. Es lo que se llama obsolescencia programada, una especie de fecha de vencimiento. Pensá también esto. ¿Cuánto afectó el ambiente la producción de lo que estás por comprar? ¿Sabes cuántos recursos naturales se consumieron y cuántos desechos se generaron para fabricar eso que estás por comprar y que tal vez no necesites tanto como crees? Y sobre todo, ten en cuenta esto. ¿Qué vas a hacer con ese producto una vez que termines de usarlo? La responsabilidad es el eje central de la sustentabilidad. Las empresas, los gobiernos y los ciudadanos tenemos que hacernos cargo. Nuestras decisiones como consumidores pueden hacer la diferencia. Seamos generadores de cambios.
Bueno, estas son cosas de las que ya hemos venido hablando a lo largo de todo el trimestre, ¿cierto? Cosas tan sencillas como tener nuestra botellita de agua que de paso tenga protección contra los bifenilos y que nos sirva para recargarla. No comprar esas botellas plásticas de un solo uso, evitar los alimentos. Bueno, de pronto no habíamos hablado de la bolsa reutilizable para evitar las bolsas plásticas y de la botellita de agua, pero de pronto no habíamos pensado también en las estrategias de compra, ¿cierto? Porque no solamente se trata como de evitar comprar plásticos o de evitar los plásticos de un solo uso, sino también de pensar en que si lo que compramos de verdad lo necesitamos. A veces somos víctimas del, de la publicidad y de las promociones y acabamos llevando al hogar cosas que no necesariamente necesitamos y que por baratas, muy seguramente no están teniendo en cuenta esos costos que implica una disposición y una elaboración responsable con el medio ambiente y con la sociedad. Bueno, de esto de las plataformas sí les he hablado, qué es lo que pasa con plataformas como Shein, Temu y ya me olvidé la otra, y AliExpress, donde los productos son muy baratos, sí son muy baratos, porque vienen de la China y en la China no hay una regulación ni ambiental ni social importante. Entonces, obviamente, un producto elaborado en Colombia va a costar más. Y eso es triste porque, pues, evidentemente, teniendo en cuenta nuestra economía de mercado, nuestra economía interna del hogar, pues muy seguramente van a haber cosas que vamos a preferir comprar definitivamente más baratas y no es que eso esté mal, sino que listo, lo que vamos a comprar al menos que sea algo que de verdad vayamos a utilizar y que no sea una cosa que por barata dure solamente un mes o 15 días o 3 meses. Entonces, ese es el asunto, pensar que por el sistema que tenemos comercial en nuestro país, llamado globalización, todo está enfocado en el mercado, o sea, el universo comercial se mueve de acuerdo a esa flecha que hace que el productor genere una cantidad de productos muy fáciles de comprar que se acaben muy rápido y que se boten rápidamente. Eso es lo que nos tiene consumiendo tanta cosa que luego tenemos que botar, porque la mayoría de productos se programan para que se acaben rápido. Entonces, mm, la verdad hemos normalizado mucho que los bombillos que se supone deberían ser eternos tengan una duración como de 100 horas solamente o de 1000 horas, creo que es, que las cosas plásticas se quiebren, que los celulares se dañen al año. O sea, ya es tan normal que no nos damos cuenta que es así como se mueve la industria. O sea, estamos comprando cosas con obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir eso? Son esas cosas que desde que se fabrican ya se saben que se van a dañar, porque tiene que ser así, porque si a usted le dura eternamente una vajilla, pues después no va a comprar más y entonces el productor de vajillas, ¿qué? Y por otro lado está, que no hablaba este video, está la obsolescencia percibida, que eso que es la moda. Entonces usted tiene unos zapatos de cuero, bueno, eso funciona más como con las chicas, los zapatos de cuero súper buenos, súper bien elaborados, que duran eternidades, pero que tienen la punta redonda y resulta que este mes la punta de los zapatos es cuadrada, entonces usted ya no se los quiere poner y ya los bota o los regala o los desaparece porque no está con la moda, con el sistema. Esa es otra de las estrategias del mercado para hacer que nosotros nos deshagamos de nuestras cosas. Entonces, estamos en el área ambiental, ustedes han querido ser parte de un programa y de hecho trabajan en el área. Es importante que seamos conscientes de eso. Lo que ustedes cuenten en su casa, lo que ustedes hagan, va a generar un impacto. Siempre les hablo de eso porque es importante el ejemplo que ustedes den. Y con que ustedes lo sepan, con que ustedes se acuerden, yo ya he cumplido mi misión. Ahora a ustedes les toca hacer que alguien se acuerde de lo que ustedes le cuenten en su casa, a su familia, a sus hijos, sus nietos, a quien quiera que sea para lograr un cambio en una persona. Con eso ya hacemos
Ya hacemos país. Bueno, con este discurso de los residuos de los residuos no peligrosos, nos vamos ahora a esta última temática que habla del aprovechamiento de los residuos peligrosos. Recuerden que los desechos, de acuerdo con el Informe Nacional de Generación y Manejo de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales denominado IDEAM, el aprovechamiento de los residuos peligrosos se entiende como toda actividad orientada a recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen el residuo. Esto es básicamente lo mismo que pasa con los residuos no peligrosos, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues recuperar su valor. Entonces ya sabemos que metales, los metales y el vidrio pues son eternamente reciclables, que el plástico no tanto, pero que sí se puede reciclar en ciertas circunstancias de algunos tipos de plástico. Y cuando uno dice definitivamente ya no se pueden aprovechar, pues al menos que sirvan como combustible para generar calor. Entonces, eso es lo mismo, y van a ver ahora que son hasta las mismas técnicas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos residuos son peligrosos. ¿Y qué quiere decir que un residuo sea peligroso? Pues quiere decir que puede causar un daño a la salud de las personas que estén en contacto con él, del medio ambiente también, pero sobre todo de las personas. Entonces, esa es la diferencia. Los residuos peligrosos también se pueden aprovechar, pero no se pueden aprovechar revueltos con los residuos no peligrosos, porque en el momento en que usted lo revuelve, todo se vuelve un residuo peligroso. Entonces, todo tiene un tratamiento especial. Ya habíamos visto que no solamente tenemos residuos peligrosos de tipo biológico, que son cuáles aquellos que han salido de las clínicas de las personas o las clínicas veterinarias, que están contaminados con fluidos de personas enfermas o de animales enfermos, cuerpos de animales, partes de las personas. Entonces el biosanitario anatomopatológico, que son las partes de las personas, el, em, el biosanitario de animales, todos ellos, los que son orgánicos, que se pudren fácilmente, ¿van a dónde? A incineración. Ese tipo de residuo, pues es susceptible de aprovecharse para obtener poder calorífico si fuera el caso, pero no tiene como otro aprovechamiento, como digamos, vamos a compostar residuos anatomopatológicos o gasas y elementos quirúrgicos que han estado contaminados con sangre y con... No, ni siquiera el papel higiénico de los hospitales y los consultorios médicos. Miren que el papel higiénico normal va en recipiente negro, normal. En los baños de las instituciones por lo general tienen un revuelto allí de colores en los baños. Y a veces le ponen verde y a veces le ponen rojo, pero no, un baño normal en una institución, un baño no sé, de la alcaldía, del DPQ, los baños tienen que ser negros con bolsa negra y los residuos van a los residuos no aprovechables y ya. Pero de los consultorios médicos y de los hospitales sí van al recipiente rojo porque se supone que las personas que están en esos sitios están enfermos y que esas sustancias biológicas, por lo tanto, están contaminadas. Entonces, no podríamos hablar como de que vamos a hacerle un tratamiento a esos residuos biosanitarios, los que van a incineración, pues mejor no. Sí hay una tecnología que la he visto, que la promociona el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, para hacer compostaje de residuos de animales, pero los residuos de animales que no se han muerto por una enfermedad complicada, pues si es una aftosa, si es bueno, la verdad no sé qué más enfermedades le puedan dar a los animalitos, pero si es una enfermedad infecto-contagiosa, pues obviamente el animal, incluso esos residuos se tienen que congelar y tenerlos congelados hasta que la empresa venga a recogerlos, porque se pueden contaminar los demás animalitos. Pero digamos que fue, no sé,
la vaca que se murió por otras circunstancias y no se pudo aprovechar. Y en los rebaños, que las vacas pues son muchas, están por todo lado, por allá se descalabró una vaca y se murió y no se dieron cuenta hasta la tarde o la noche o al otro día, y ya esa vaca no se puede aprovechar porque ha estado sin refrigeración mucho tiempo, pero no se murió de una enfermedad complicada. Hay protocolos que cambian dependiendo de cada ciudad, pero básicamente es un bocachi, lo que vimos con un tratamiento de residuos orgánicos normales que se compostan. O sea, ese tipo de animales se pueden compostar. Ese es como el único residuo biosanitario que puede ser aprovechado. Peligroso, que se considera peligroso porque los residuos de animales son peligrosos, pero que por no haber muerto por enfermedades contagiosas, pues puede ser aprovechado como compostaje en el caso de que no sea susceptible de aprovechamiento pues para consumo, porque es la prioridad el consumo. Bueno, ¿qué más nos habla acá? Otro asunto, bueno, antes de pasar a los tipos de tratamientos acá, necesito que recordemos que hay unos residuos como que no los quieren la clasificación de no peligrosos, pero tampoco los acepta la clasificación de peligrosos, que se llaman residuos especiales. Los residuos especiales en sí no son peligrosos, o sea, una estufa vieja, una nevera vieja, una batería, las lámparas solas, ellas dañadas tal cual están, no son peligrosas. Pero si se hace una disposición inadecuada de estos residuos, sí se convierten en peligrosos. Entonces, ¿cuál es el problema? No los quiere recibir la empresa ni de peligrosos, ni los quiere recibir el relleno sanitario. Entonces, deben tener una disposición especial, porque si las baterías de los celulares, de los carros, las dejamos tiradas en el relleno sanitario, es el plástico y las sustancias internas que funcionan con ácidos, con litio, con metales pesados y ácidos fuertes, funcionan esas baterías. Va a empezar a carcomer internamente estas estructuras y se pueden generar explosiones o se genera una contaminación generalizada con todo lo demás. Entonces ahí sí se convierte en un residuo bastante grave. Lo que no pasa si usted lleva la batería a la bateriteca e incluso le dan hasta un descuento por dejarla allá la batería que ya no sirve y le dan una nueva. Lo que no pasa si usted dispone adecuadamente en los sitios que las alcaldías y las instituciones han definido para este tipo de residuos. Entonces, antes de arrancar con los tipos de tratamiento que le podemos hacer a los residuos peligrosos, que son parecidos a los que ya vimos, vamos a recordar cuáles son los residuos especiales y, bueno, aquí tengo un video de la Secretaría de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, que nos cuenta como las estrategias que tienen en la capital, que son muy similares a las que tenemos en el resto del país, sobre qué hacer con los residuos peligrosos. Esta charla, si la quieren consultar, se llama así, Charla sobre manejo de residuos peligrosos. Tiene un resumen interesante también de todo lo que vimos este trimestre. Pero vamos a comenzar a verla aquí en este punto, donde habla solamente de residuos especiales. Vamos a ponerle cuidado a esto. La cantidad de residuos que lleguen a los rellenos sanitarios. Cuando nosotros hablamos ya con respecto al manejo y gestión de los residuos peligrosos, cuando nosotros hablamos de este tipo de residuos, hacemos referencia a aquellos residuos que pueden causar un riesgo o daño a la salud o al ambiente y que tienen ciertas características específicas. Entonces, como lo comentaba al principio, tienen características de inflamabilidad, de radioactividad, son patógenos, son tóxicos, explosivos, reactivos y corrosivos. Entonces, cualquier... Recordemos las siglas
la sigla más bien que nos define qué es un residuo peligroso, es de CRETIR. Entonces aquí están considerados los residuos que pueden ser combustibles, reactivos, que tienen características específicas, ve aquí no se alcanza a mirar, aquí está, patológicos, bueno, características que pueden hacer un daño a la salud de las personas. Por ejemplo, los restos de combustibles. ¿Qué puede pasar? Pues que generen un incendio que pueda dañar a una persona o generar un daño al medio ambiente dependiendo del tipo de combustible y lo que alcance a quemar. Sustancia, residuo o envase que haya estado contenido con alguna sustancia que esté calificada dentro de estas características, debemos hacer una gestión como residuo peligroso. Cuando nosotros hacemos desde el sector empresarial, se generan estos tipos de residuos, se deben gestionar con empresas que deben estar autorizadas por la autoridad ambiental. Si de pronto alguna entidad nos está acompañando el día de hoy, alguna empresa, el listado de los gestores que están autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente pues a nivel Bogotá, pueden validarlo directamente en la página de la entidad, www.ambientebogotá.gov.co, y ahí pueden revisar los listados de las empresas que están autorizadas. Bueno, es interesante saber que cada ciudad tiene unas empresas que deben estar autorizadas, deben contar con los permisos especiales para gestionar este tipo de residuos. No todas las empresas se llevan todos los tipos de residuos. Algunos tienen permiso para la gestión de algunos de ellos y otros se debe buscar otro tipo de empresa. Recuerden entonces, este CRETIR es un, ¿cómo se llama la palabra? Acrónimo, acróstico, que nos dice qué tipo de residuos son los que representa cada una de las letras. ¿Qué diríamos? ¿Cuáles están clasificados aquí con la letra C? Los reactivos corrosivos. ¿Qué son corrosivos? Pues, por ejemplo, los reactivos químicos de laboratorio, el ácido sulfúrico, algunos tipos de elementos que se utilizan en los talleres de autos. Por lo general, los ácidos y las bases fuertes son corrosivas. La R es de reactivo. Nuevamente, similar, pero reactivo hace referencia también a todas esas sustancias que pueden reaccionar en presencia de otras y que pueden causar una situación de riesgo para una persona. La E es de explosivo, todos los combustibles y sustancias, tanto de uso industrial como de uso académico, que puedan generar una explosión. La T es de tóxico, todo lo que pueda generar daño a la salud de las personas. La I de inflamable, la otra I de infeccioso, creativo, porque aquí dice cretir, aquí tiene un error, es la B de biológico. ¿Por qué? Porque lo que les decía de los residuos de los hospitales, son biológicos, son putrescibles. Entonces se consideran residuos peligrosos si salen de los hospitales o de las clínicas. Los residuos especiales son aquellos residuos que requieren de unas medidas de prevención durante su recolección, durante su almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final, debido a que sin llegar a ser considerados como residuos peligrosos, pueden presentar un riesgo para la salud laboral y pública. En el caso, por ejemplo, acá tenemos el aceite vegetal usado. El aceite, cuando lo tenemos, lo generamos, a simple vista no genera un riesgo, pero tenemos unos malos hábitos que estos terminan finalmente
los lavaplatos, los lavalosas, y pues la idea es poder gestionar este tipo de residuos en cada uno de los puntos que están establecidos en la ciudad, para evitar que estos terminen en las fuentes hídricas. Y las llantas usadas, a simple vista una llanta es indefensa, no genera ningún impacto, pero una sola que se incendie, que le prendamos chispa, apagarla ya es un poco más complicado, y el riesgo que estos generan al aire al momento de la quema es irremediable. No sé si recuerdan ustedes el incendio que pasó en Bogotá hace unos años, cuánto tiempo duramos en apagar como tal ese incendio, y el impacto que este ocasionó a la calidad del aire. Es por eso que existen todos estos residuos que son catalogados como peligrosos o que tienen características de peligrosidad o de manejo diferenciado. Tienen unas normas, ¿sí? Y estas normas están basadas en los programas postconsumo. Estos programas postconsumo es una estrategia que fue diseñada por el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para garantizar la gestión y manejo de los residuos que han sido establecidos como de interés prioritario. ¿Qué busca estos programas postconsumo? Aquí hay una responsabilidad directamente desde el importador del producto hasta el consumidor final. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que cuando yo consumo algún producto, que cuando termine su vida útil va a ser tratado, debe ser gestionado como un residuo prioritario que esté digamos que identificado como un residuo de interés prioritario. Yo como usuario, como consumidora, debo gestionar para que ese residuo sea devuelto nuevamente hacia el productor, es decir, o al importador, mediante los programas postconsumo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los responsables de que ese residuo sea desechado adecuadamente y gestionado como debería hacerse. Es decir, los programas postconsumo tienen la responsabilidad del productor, del importador, los proveedores, que son los mismos distribuidores o donde yo adquiero el producto, y los consumidores, pues nosotros como usuarios finales. Aquí es muy importante resaltar que frente precisamente a este tipo de importaciones, bueno, lo que no está regulado todavía es cómo exigirle a estas empresas responsabilidad ambiental, ¿no? Por aquello del libre comercio todavía no se regula esa parte, pero sí se está regulando la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, está regulando el ingreso de algunos tipos de elementos, por ejemplo, equipos industriales, incluso equipos de construcción, que pudieran estar construidos sin normas para el medio ambiente. Por ejemplo, los motores de combustión, todas estas máquinas industriales y a veces agropecuarias o de construcción, pues la mayoría son eléctricas, ¿cierto? O bueno, que no sean eléctricas, funcionen con combustible, pero ¿cómo están estos motores? ¿Qué tipo de motores son? Si son eficientes, si la quema del combustible cumple los requerimientos que exigimos en Colombia. Eso al menos les cuento que sí se está regulando, o sea, al menos la entrada de maquinaria construida de manera que cuando opere acá venga a causar daños al medio ambiente, en eso sí ya la ANLA está como puesto las pilas para que el importador garantice que esa maquinaria construida en otro país cumpla los requisitos en Colombia. Al menos esa partecita, pues ya la hemos logrado, pero del resto sí entran una cantidad de productos que, que pues al saber cómo los hicieron, si tuvieron responsabilidad ambiental y social, pues no es como fácil, eso no se regula. Y los programas postconsumo
Em, los que sí o sí he visto digamos, con más presencia, sobre todo en los sectores rurales, son los programas de recolección de empaques de residuos y envases de fungicidas, pesticidas y todos los elementos agrícolas que se utilizan en el campo. Allí también últimamente en Colombia se está regulando la venta de estos productos, no solamente el programa de postconsumo, que es que la empresa que los vendió tiene la responsabilidad de recibir el empaque otra vez, que no se quede por allá el bidón de fertilizante abandonado en el campo y que luego vaya pasando un niñito que no sabe de este asunto y meta ahí la leche y se intoxique, que no pase eso, así como que no pase nada, o sea, que esos recipientes no pueden ir al reciclable normal, tienen que ser recogidos, ojalá para reemplazar ahí otra vez los mismos productos que son tan complejos porque tienen sustancias sumamente tóxicas para los seres humanos. Entonces, no solamente es la responsabilidad del proveedor recoger o tener de vuelta sus residuos, sino también suya como consumidor de llevarlos, ¿no? De no dejarlos tirados. Entonces, esa es una responsabilidad conjunta. Actualmente tenemos estos programas postconsumo para el manejo del aceite vegetal usado, el aceite de cocina, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que son computadores y periféricos, llantas usadas, baterías usadas tipo plomo ácido, luminarias, envases de plaguicidas, insecticidas, electrodomésticos, pilas y baterías, medicamentos. Estos medicamentos son los vencidos o los parcialmente consumidos o los envases, lo mismo que hayan estado contenidos con estas sustancias, se pueden gestionar a través de cada uno de los programas postconsumo, y los toners usados, ya sean de las marcas Hewlett Packard y Lexmark. ¿Listo? Imagínense la cantidad de químicos que tiene la tinta y que guardan esos toners, que el plástico ya queda inútil por la cantidad de sustancias tóxicas que ha tenido en contacto. Entonces, evitemos imprimir, a menos que sea absolutamente necesario, pues una fotografía, un correo electrónico sale más barato y no le hacemos ese gasto al medio ambiente, tanto de papel como de tinta. Cada uno de estos residuos tienen unos programas que son los que ustedes ven ahí al ladito. Estas son empresas que están unidas para la gestión de estos residuos, ¿sí? Ya detrás de ellos hay un tema logístico, ya hay empresas que son gestores, que son los que hacen como tal el aprovechamiento, pero ellos son los nombres de los programas que están vigentes para el aprovechamiento de estos residuos. Entonces, la idea es que todos los residuos que nosotros generemos, estos residuos sean entregados a estos programas postconsumo. En el caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con un programa propio, que es el programa Ecolecta. Este programa busca la entrega voluntaria de aquellos residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entonces los celulares, los televisores, juguetes, electrónicos, planchas o aquellos electrodomésticos que son de bajo volumen, se pueden entregar a este programa. Nosotros desde la Secretaría Distrital de Ambiente contamos con 59 puntos fijos que están ubicados estratégicamente en la ciudad de Bogotá, para que el sector residencial pueda llevar estos residuos a estos contenedores. ¿Listo? Estos residuos son gestionados a través del programa EcoCómputo, que ellos son los que como los que tienen que cumplir con las metas de recolección y con el proceso de aprovechamiento y de disposición final de los residuos. Las pilas usadas para este programa
hay dos programas postconsumo, Pilas con el Ambiente y Recopila. Ustedes de pronto en los centros comerciales han observado estos contenedores para que desde el sector residencial se puedan depositar estas pilas, estos residuos, se puedan depositar en estos contenedores. Se reciben pilas desde reloj hasta baterías de computador. ¿Listo? Para la gestión de los electrodomésticos, se puede hacer gestión a través del programa Red Verde. Todo lo que son electrodomésticos de grandes volúmenes, neveras, lavadoras, nevecones, hornos microondas, aires acondicionados, se gestionan a través de este programa postconsumo. Estos programas postconsumos son totalmente gratuitos. Ustedes pueden hacer la gestión con ellos y no les van a cobrar para la gestión de sus residuos. Para la gestión de baterías, plomo ácido y llantas usadas, están, en el caso de las baterías plomo ácido, existe un programa colectivo y existen también programas individuales donde ustedes, incluso donde ustedes compran la batería nueva, ustedes dejan su batería usada y ellos les hacen unos descuentos por dejar la batería usada. ¿Por qué? Porque este residuo está valorizado comercialmente. Entonces lo pueden gestionar directamente con los puntos de compra. Las llantas, tenemos el programa de Sistema Verde y de Rueda Verde. De hecho, desde la Secretaría Distrital de Ambiente hemos realizado programas llantatones, donde también recogemos las llantas del espacio público y pues quienes generan este tipo de residuos, también incentivamos los respectivos registros y entrega de estos residuos a los gestores para evitar que pues estos finalicen en el espacio público. Cines. Yo, Rodrigo Montemayor, llevo 20 años de... Nosotros desde la Secretaría Distrital de Ambiente hemos hecho reciclatones residenciales y reciclatones empresariales. Estas reciclatones residenciales nosotros las hacemos mensualmente en diferentes puntos de la ciudad, donde buscamos que el sector residencial entregue los residuos que ustedes generan en sus casas y las entreguen totalmente gratuitas en los puntos donde nos ubicamos. Para ustedes saber dónde vamos a estar ubicados, pues es importante de que sigan las redes sociales de la Secretaría Distrital para que ustedes estén al tanto de dónde vamos a estar en este mes. Ahí recibimos todos los residuos que les mencionaba, los envases de plaguicidas, de insecticidas, muchas veces eso termina en la basura, los medicamentos vencidos terminan en las tazas de los inodoros, en las canecas, los celulares también terminan en la basura. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan hacer entrega de estos residuos a estas campañas que nosotros hacemos, que son totalmente gratuitas, o las lleven directamente a los puntos que están establecidos en la ciudad. ¿Cómo ustedes pueden revisar cuáles son los puntos? En la página de la Secretaría de Ambiente hay una aplicación que se llama el Visor Geográfico Ambiental. Este visor geográfico, a ustedes, de acuerdo a su ubicación, a ustedes les van a decir cuál es el punto más cercano para que ustedes lleven estos residuos. Bueno, esta es una información que tenemos de la capital. Yo aquí respecto al Quindío, investigando, encontré que la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la CRQ, ha liderado un montón de campañas en los diferentes municipios para recolectar residuos especiales como llantas, bombillos, pilas, baterías, elementos de cómputo, restos de celulares y esa cantidad de residuos como los que aparecen aquí. Miren, todos estos son los residuos especiales.
CRQ ha establecido, según la información que ellos tienen en la página, puntos limpios para la construcción y demolición y apoya esos programas de acopio. De hecho, ayuda a gestionar y a verificar que los constructores no boten los residuos de escombros en cualquier parte, ¿no? Sino en la escombrera municipal. El instituto, el IDEAM, es otro que está trabajando conjuntamente con la CRQ para manejar esos residuos especiales e incluso residuos peligrosos. También maneja el IDEAM y conjuntamente con la CRQ. Y hay otras empresas como Campo Limpio, que está prácticamente en todo el país, que genera todos esos recipientes, que genera, no, que recoge, todos esos recipientes que utilizamos en el campo, en las fincas, que el fungicida, el pesticida, el frasco donde está el veneno de las hormigas, el del abono, todo, lo recoge Campo Limpio. Hay otra corporación que encontré que se llama Corporación Punto Azul, que aprovecha o tiene los sitios, los puntos, donde gestiona la recolección de pilas, llantas, bueno, envases de plaguicidas, medicamentos vencidos. ¿Por qué es tan grave lo de los medicamentos vencidos? Tiene una doble connotación, chicos. Por un lado, pues un medicamento vencido que, que se deshaga, digámoslo así, en el resto de los residuos, pues puede generar contaminación con algunas sustancias que no son necesariamente buenas para las personas ni para el medio ambiente y pueden generar algún problema. Pero el otro lío con los medicamentos vencidos es que también pueden ser usados por personas inescrupulosas, sobre todo los recipientes. O sea, pues no les voy a decir que el empaque de las aspirinas le sirva a otra persona, pero esos recipientes plásticos, del plástico de buena calidad, bonitos, que uno a veces, no sé, el jarabe para la tos, se acabó o no se acabó porque no se lo tomó y se venció y lo bota con todo. Perfectamente se han encontrado empresas que le meten allí otra vaina y lo venden pues como si fuera el medicamento o bueno, en fin, o la sustancia pues que usted cree que está comprando algo para que le haga bien y mentiras que quién sabe qué le metieron allí. Entonces, ese es como la segunda problemática, ¿no? No solamente el hecho de la contaminación y la afectación de la salud, sino que definitivamente hay personas pues que se las ingenian de mala manera. Lo mismo pasa con el aceite. Especialmente restaurantes, empresas y organizaciones que gestionen la recolección de aceites usados deben hacerlo con empresas certificadas, porque la verdad no lo he visto aquí en el Quindío, pero en el Valle es sumamente común que pasen las personas de buena gente recogiéndole el aceite a los restaurantes. Y ustedes saben que en un restaurante salen bidones de aceite usados. Es impresionante el aceite quemado que sale. El aceite quemado pierde sus características. Cuando usted rehúsa y rehúsa y rehúsa y rehúsa el mismo aceite, está metiéndole a la comida ciertas sustancias que ya no son necesariamente buenas para su organismo, que a la larga pueden generar cáncer. Los aceites quemados no son buenos. Se químicamente pierden su estructura. ¿Qué pasa con esta gente? Que tienen organizaciones que simplemente lo filtran como para quitarle le hacen pues un tratamiento como mínimo y lo reembasan en bolsitas y lo venden en algunos barrios, pues obviamente barrios de menores recursos, lo venden como aceite baratísimo, entonces pues la gente lo compra y es un aceite de muy mala calidad. Las empresas certificadas pues lo recogen para generar biodiesel o para generar alguna otra cosa. ¿Qué más recogen estas empresas? Llantas usadas, bombillos fluorescentes, que estos bombillos celíos que cuando se rompen despiden o botan un gas que es sumamente tóxico para las personas. Y aparatos eléctricos y electrónicos, que son conocidos como RAE. Eso es pues, lo que encontré que había como
como en el Quindío. Entonces, nosotros vamos a dejar aquí este video porque ya nos comienza a contar como dónde encontrar los puntos de reciclatones que hacen en Bogotá. Aquí en el Quindío y sobre todo en los municipios, estar pendientes, lo que les decía, de los puntos, ya sea que tengan así la pila bonita como que la que hay en los centros comerciales de acá de Armenia, o que esté la cajita, pero que les diga a ustedes dónde colocar las pilas, dónde colocar las baterías, hacer el esfuerzo, guardar esos elementos y cuando pasen por los sitios de recolección o esos puntos limpios, pues disponerlos en el lugar adecuado. Esa es la idea. En cuanto a residuos especiales, vámonos ahora ya a ver qué pasa entonces con los residuos peligrosos. El tratamiento de residuos peligrosos tiene una particularidad y es que tenemos que analizar muy bien qué tipo de residuo es para ver si se puede aprovechar y en qué medida. Entonces el aprovechamiento de estos residuos pues va a estar muy ligado a la cantidad de residuos generados y esa clasificación interna que tienen los residuos peligrosos. Lo del CRETIP, que si son combustibles, que si son reactivos, que si son infecciosos, que si son biológicos. Entonces va a depender, el aprovechamiento de estos residuos va a depender de esa clasificación y de verdad del análisis pormenorizado de esa sustancia para ver si de verdad usted la puede aprovechar o más bien no, porque es muy contaminante. Los primeros tipos de tratamientos que encontramos son los convencionales, tratamientos físicos, que consisten principalmente en la eliminación de contenido de agua del residuo sólido peligroso con el fin de que ésta no se filtre al suelo. Eso es como lo fundamental, porque el agua al contacto con cualquier tipo de residuo, pues diluye, absorbe estos tóxicos y ella sale por donde puede y sigue contaminando otras instancias como el suelo o el agua. Entonces, lo primero son estos tipos de técnicas que ya las hemos visto tanto en lo que es el tratamiento de agua potable como residual, como gestión de residuos. La sedimentación, que es procurar asentar los sólidos simplemente por acción de la gravedad. Esto es lo que nosotros conocemos como un desarenador o un sedimentador primario. Lo mismo, pero para este tipo de residuos peligrosos que tuvieran un porcentaje importante de agua. Centrifugación, que utiliza el movimiento circular para generar fuerza centrífuga que permite la remoción de agua. Lo mismo, estos dos son básicamente para remover agua. ¿Qué pasa? Que los sólidos disueltos, o no necesariamente disueltos, sino revueltos con el agua, al colocarlos en una centrífuga, que es una máquina que genera rotación y por lo tanto por la fuerza centrípeta y centrífuga, lo que es más pesado va a tender a irse a las paredes del recipiente. Entonces, lo que sea más pesado se separa por su propio peso y el agua se puede canalizar fácilmente y separarla. El autoclave lo conocimos en el laboratorio de Tebaida. ¿Servía para qué? Servía para desactivar a través de calor los residuos de todos los elementos que se utilizan en el laboratorio para sembrar microorganismos. Entonces, todos esos medios de cultivo que si los dejamos por allí sueltos, pues son un medio de cultivo, un caldo para que las bacterias proliferen y pueden generar situaciones de riesgo para las personas. Se pueden autoclavar para desactivarlas. Igual autoclavadas y todo son tan putrescibles que por lo general uno vuelve y las manda a los residuos peligrosos, pero siempre se deben autoclavar. O sea, autoclavar es una forma a través de presión y temperatura controlada de esterilizar los residuos, minimizando el riesgo. Aquí lo dice, no desapareciéndolo, pero al menos lo minimiza. Por otro lado, tenemos la absorción, que es la adhesión de sustancias contaminantes gaseosas o incluso líquidas sobre superficies para que sean disueltas. La absorción es distinta a la adsorción cuando esto es con D. La absorción es cuando la sustancia contaminante en contacto
con la superficie, si es sólida con el líquido, si es líquido con el gas, se absorbe, se integra al medio. Mientras que la adsorción es cuando se queda como pegada afuera y el medio ayuda a retenerlo, pero por adhesión al medio filtrante, no porque sea absorbido. Además de los tratamientos físicos, que son pues los más sencillos, existen los tratamientos químicos. Este tipo de tratamiento consiste en la adición de un químico que neutralice o que precipite o que reaccione con el componente activo que es combustible, infeccioso, bueno, que tenga riesgo en este tipo de residuo para poderlo eliminar. Entonces puede ser que la adición de un componente químico, así como cuando a usted lo mandan a tomar bicarbonato cuando tiene acidez en la barriguita. Entonces, algo que simplemente neutralice. ¿Qué hace el bicarbonato? El bicarbonato lo que hace es neutralizar el ácido convirtiéndolo en una sal con agua. Entonces, usted luego le van a dar ganas de ir al baño porque va a tener de pronto gases también, va a tener chichi, pero ya la acidez como tal se le va a controlar porque llegó un químico a reaccionar con esa sustancia. Podemos hablar también de oxidación y reducción química, que incluye la adición de unos componentes, pero ricos en oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno, como su nombre se indica, como su nombre lo indica, que es pues un elemento oxidante. Se supone que el oxígeno es el responsable de la oxidación de nuestra piel y de que envejezcamos incluso. Pero el oxígeno sirve mucho para oxidar esos compuestos que son susceptibles de esta reacción química, ¿no? Para convertirlos en otra cosa y deshacernos del asunto. La neutralización, de lo que les hablábamos, si son sustancias ácidas las que nos están contaminando, pues le agregamos una base. Si son sustancias básicas contaminantes, les agregamos un ácido para ácido más base, generar una sal más agua y librarnos de la sustancia que nos esté generando el riesgo. Precipitación, esto es muy similar mejor dicho, esta se complementa con nuestra sedimentación, de hecho es muy similar a lo que hemos visto en agua potable residual. La precipitación es lograr con la ayuda de un componente químico que reaccionen los sólidos suspendidos de esta sustancia contaminante si están revueltas con agua y haga que se precipite, o sea, que se vaya al fondo del recipiente separándose del agua. Decloración, que es la adición de cloro, la hidrólisis, que es la ruptura de sus componentes peligrosos, o sea, someterlos a la acción, por ejemplo, de un biodigestor, que rompa esas estructuras más grandes complejas, reactivas, dañinas para el ser humano y las destruya convirtiéndolas en otra cosa. Y otro asunto es electrólisis. La electrólisis es ese proceso que destruye los compuestos con la ayuda de una carga eléctrica. Entonces, todas estas opciones están como tratamiento químico em, considerados como tratamientos químicos para librarnos de los residuos peligrosos. Por ejemplo, esta parte de adición de un componente químico y precipitación y decloración, pues es prácticamente lo que hacemos con el agua potable, ¿cierto? Para potabilizar el agua. Entonces, lo que hacemos con el agua corriente para potabilizar el agua. En el caso de los residuos, pues tienen que ser un tipo de residuos que sean susceptibles de ser tratados de esta manera. Que recuerden que los residuos peligrosos pueden ser muy distintos. Y esta tercera parte hace una mezcla entre los residuos físicos y los residuos químicos para eliminar esa característica de peligrosidad. Entonces, por ejemplo, la extracción con solvente. Por el principio de polaridad, algunas sustancias que tienen características de peligrosidad se pueden migrar a fases acuosas o gaseosas para ser separadas posteriormente por decantación. La extracción con solventes es algo que se hace en la industria del oro, de la extracción del oro. Cuando se utilizaba mercurio,
pues las empresas que no eran certificadas o que lo hacían como muy empíricamente, cogían ese mercurio que es el que ayuda a diluir el oro para sacarlo de la roca. Y luego, por una extracción por solvente, se deshacían del mercurio, recuperaban el oro y botaban el mercurio. Ahora lo que hacen es con el mercurio y con el cianuro también, es utilizar un solvente o otra sustancia que capture ese mercurio o ese cianuro, lo convierte en otro compuesto para luego ser reutilizado. O sea, luego se revierte la reacción y se vuelve a utilizar el elemento contaminante. Floculación, coagulación, pues que ustedes son expertos en esto, agregar sustancias químicas para generar una carga y electrostática que haga que internamente en esta sustancia o en este residuo que estamos trabajando, pues se formen flux. Miren que estos son residuos peligrosos definitivamente en medio acuoso, ¿no? Hay otro que se llama stripping, que es a través de corrientes de gas. O sea, el stripping es lo mismo que la extracción con solvente, solo que el solvente está en fase líquida, este es en fase gaseosa. O sea, pasamos un gas que sea capaz de capturar el componente peligroso que esté en el reactivo, en este caso que va a ser de tipo volátil, y lo separamos y lo llevamos para otro lado, dejándolo de más inerte. La lixiviación, que es lo que pasa naturalmente con los sólidos del relleno sanitario, que al podrirse y mezclarse con todas las demás sustancias que tenemos en el relleno, pues genera un líquido bastante denso y viscoso. Entonces, la lixiviación como proceso, como tal, es la transformación de un sólido en líquido prácticamente. También se puede aprovechar con los residuos peligrosos, se los puede lixiviar con el fin de que su proceso de transformación sea más simple o menos riesgosa. Y la otra es utilizando ozono, que ya saben que el ozono es altamente efectivo, más que el cloro, para matar bacterias, microorganismos, virus y quistes de virus. Y lo hace de inmediato, no como el cloro que necesita mínimo media hora para matar la mayoría de las sustancias nocivas y que hay otras bacterias que se le escapan de la media hora y que pueden necesitar 45 minutos o una hora. Entonces, son mezclas de tratamientos físicos y químicos altamente efectivas para librarnos de la peligrosidad que pudiera tener esa sustancia, ese residuo peligroso. También tenemos los residuos, los tratamientos biológicos, obviamente, para este tipo de residuos que se comporten como tal. Lodos activados, que lo vimos en aguas residuales, el biológico giratorio, que viene siendo algo muy parecido a los biodiscos. Es un filtro rico en material bacteriano que gira y al girar, pues ustedes recordarán que se mete en la sustancia complicada y luego sale al aire y así es como respiran las bacterias. Lagunas aireadas, digestión anaerobia, bioremediación. Este land farming que consiste en esparcir en una superficie o en el suelo esos materiales contaminantes y dejar que se degraden, pero controladamente para que no generen lixiviados. Y la fitorremediación, que es muy similar a la bioremediación es eliminación del componente peligroso, pero con microorganismos y enzimas. Y la fitorremediación es eliminación de ese componente peligroso, pero a través de algunas especies em, vegetales. Entonces, es prácticamente lo mismo, someter el residuo peligroso a la acción de una bacteria o un hongo o un elemento que pudiera ayudar a descomponerlo y desactivarlo. Miremos, aquí les traje un video de los tipos de fitorremediación existente. Pongámosle cuidado. De fitorremediación. Existen diferentes tipos de fitorremediación.
dependiendo del mecanismo que se utilice para tratar el contaminante, como son la rizodegradación, es la destrucción del contaminante en la zona que rodea a las raíces de la planta utilizada, debido a la secreción de sustancias desde la raíz que suministran nutrientes para mejorar la eficiencia en el metabolismo de los microorganismos. La fitoextracción es la captación de contaminantes por las raíces de la planta para ser acumulados. Si se dan cuenta que estamos utilizando material vegetal, estamos utilizando plantas. Entonces, algunas plantas son capaces de absorber contaminantes y utilizarlos para generar su energía y para generar su follaje. Entonces se utilizan estas plantas para la depuración o para la descomposición de residuos peligrosos, pero acuérdense que también lo vimos en los tratamientos de aguas residuales. Se utilizan plantas, por ejemplo, en los humedales de flujo subterráneo, subsuperficial, se siembran encima plantas y las plantas ayudan a degradar esas sustancias nocivas por las sustancias que generan. Sus raíces es este. Y el otro es que son capaces de captar la contaminación, por ejemplo, el buchón de agua. El buchón de agua es una plantita que a través de sus raíces absorbe muchísimos contaminantes. Usted luego le hace un análisis toxicológico a ese buchón y encuentra cualquier cantidad de tóxicos. Entonces, con esos buchones de agua toca tener mucho cuidado porque ellos cuando termina su vida útil, pues se convierten en un residuo peligroso sólido y se reproducen como plagas. Entonces, también puede ser complejo el manejo, pero pues son plantas que hacen eso. O para ser traslocados hacia los tallos y hojas. La fitoestabilización es la reducción de la movilidad de los contaminantes en la zona de estudio, gracias a la producción de compuestos químicos que absorben y forman complejos que inmovilizan los elementos que están causando la contaminación. La fitodegradación es la incorporación de las sustancias contaminantes al metabolismo de las plantas y su posterior degradación a través de enzimas. Estos procesos de fitorremediación pueden ser aplicados para la remediación de aguas y suelos contaminados con compuestos orgánicos, solventes fluorados, agroquímicos fluorados y organofosforados y metales pesados. Bueno, esa es la información sobre la fitorremediación, que era como una palabra que no habíamos tenido en cuenta. Y me encontré un video que les quiero mostrar respecto a donde están, ya pasamos la digestión anaerobia. Recuerden que vimos muchísimo de digestión anaerobia el trimestre pasado con las plantas de tratamiento de agua residual, donde decíamos que hay bacterias que sin la necesidad del oxígeno pueden ayudar a descomponer la materia orgánica y que en ese proceso generan metano y generan un residuo estabilizado. Esas mismas bacterias las podemos poner en contacto del residuo peligroso para que puedan degradarlo. Pero me encontré un video que me gustó mucho y que explica las etapas de esa digestión anaerobia. Por ejemplo, ese reactor que se encontró por allá, Edilson en Salento, era que decíamos el reactor USB. Ese es un digestor anaerobio. ¿Cuáles son las bacterias que viven allá adentro y cómo funcionan? Me encontré este video que me gustó. Miren las etapas de la digestión anaerobia. Ay, el audio. Espérenme. Antes de la digestión anaerobia son diferentes microorganismos organizados en 6 grupos que cumplen funciones específicas. Finalmente aparecen en el proceso las bacterias hidrolíticas, que degradan la materia orgánica compleja en fracciones mucho más pequeñas. Esta acción produce moléculas simples, que serán solubles en agua.
Y es en este punto que las mismas bacterias, con la ayuda principal de otro grupo, las bacterias fermentativas o acidogénicas, transforman estas moléculas disueltas en productos intermediarios, tales como alcoholes, ácidos orgánicos de bajo peso molecular, ácidos grasos volátiles como el propionato, el butirato y el ácido acético, así como hidrógeno y CO2. De inmediato, un grupo de bacterias conocidas como acetogénicas comienzan su labor. Ellas transforman los ácidos orgánicos y los alcoholes en acetato, en hidrógeno molecular y en dióxido de carbono, que se van agregando a los que ya han sido producidos. Es en este punto que entra en acción un grupo diferente, el de las arqueas metanogénicas, las cuales producirán el metano y se clasificarán en dos. Por un lado están las arqueas metanogénicas acetoclásticas, que transforman el acetato en metano y dióxido de carbono. Así se reducen moléculas complejas y se produce hasta un 70% del metano total obtenido. Por otra parte están las arqueas metanogénicas hidrogenotróficas, las cuales consumen el hidrógeno molecular y el CO2 para producir hasta un 30% del metano restante aproximadamente. Es esencial que se vaya consumiendo el hidrógeno y el dióxido de carbono producidos en las etapas anteriores para darle equilibrio al sistema. Porque de lo contrario la acumulación de hidrógeno podría bloquear la acetogénesis y causar un exceso indeseado de ácidos grasos volátiles. Esto ocasionaría un aumento en la acidez del medio y terminaría provocando la llamada inhibición del proceso. Entre las diversas especies de microorganismos se encuentra un último grupo, las bacterias sulfato-reductoras. Ellas se encargarán de la degradación de las pequeñas cantidades de sulfatos que están presentes en la materia orgánica. Utilizan el hidrógeno molecular disponible para reducir los sulfatos en sulfuro de hidrógeno. Finalmente se obtiene una mezcla gaseosa compuesta de metano entre un 60 a 70%, dióxido de carbono 30 a 40% y una pequeña cantidad de sulfuro de hidrógeno. A esta mezcla es a la que se le llama biogás. Como se ha visto, se han descrito las etapas principales de la biometanización o también llamada digestión anaerobia. Dichas etapas se han mostrado en forma secuencial para hacerlas ver de manera más sencilla, pero en realidad todas las etapas ocurren más o menos de forma simultánea. Bueno, esa es la manera como más tiernita que encontré de... Uy, ¿qué pasó aquí? Que encontré de mostrarles el proceso que se lleva a cabo dentro de un reactor biológico anaerobio. Todas esas bacterias que tienen que funcionar en el mismo sitio porque no están como separadas físicamente en etapas, aunque todas las etapas se llevan a cabo, ellas no están como en sitios distintos. Y si se dieron cuenta, algunas generan cambios por los elementos que generan, las acidogénicas sobre todo, generan cambios de pH que les hacen daño a las otras. Y por eso es que a veces esos reactores pues se daña el lecho, se mueren las bacterias. Y lo que les decía, ese olorcito a sulfuro de hidrógeno, cuando les hablaba de aguas residuales, que es el típico olor a huevos podridos, sí, no es un olor rico. Las aguas residuales o los procesos de biorremediación de residuos peligrosos no van a oler bueno porque pues son residuos. Pero ese olorcito le deja a usted saber que el proceso está bien, porque si hay bacterias sulforreductoras, también están las metanogénicas. Entonces usted tiene el proceso caminando por donde va. Si no tiene ese olor y tiene otros olores, sobre todo el olor característico del nitrógeno, quiere decir que no tiene las bacterias necesarias y que ese proceso se le dañó. Entonces, todo esto se puede hacer con los residuos peligrosos. Miren que todo esto como que lo hemos visto, ya sea en agua potable o residual, el proceso como tal es el mismo, solo que lo que les digo está enfocado
a identificar de ese residuo peligroso qué es lo que podemos salvar y cómo hacerlo de manera segura, porque pues son residuos que pueden causar infección. El otro asunto son las técnicas de solidificación y encapsulamiento que buscan ¿qué? Acumular de forma inorgánica los componentes peligrosos. O sea, estas técnicas ya no buscan transformarlos, ya no buscan deshacerse de ellos, ya lo que dicen es solidifiquémoslos y pongámoslos en un sitio donde no se revuelvan con nada y no le hagan daño a nadie. Entonces, la solidificación como tal consiste en incrementarle la dureza al residuo, ya sea por maquinarias parecidas a las que veíamos en compactación de lodos de las plantas de agua residual, o sea, quitarles la mayor cantidad de líquido y generar pastas sólidas que sean fáciles de llevar y disponer. Em, Ese se llama solidificación. Estabilización, a través de esta técnica se busca reducir el área superficial de los residuos peligrosos para reducir la transferencia de masa. Estabilizar es muy similar a neutralizar, pero ya es en sitio, ya es como que lo que necesitamos es que sean sólidos, que estén estables, que no me vayan a generar alguna explosión, que estén fijos, esta fijación inorgánica. Estos son más bien como pasos. Los residuos sólidos peligrosos se mezclan con materias como cemento o cal. O sea, los revuelven con sustancias que sabemos que no les va a permitir escapar de ahí. Y finalmente, el encapsulamiento se insertan en cilindros o capas de polietileno, vidrio o asfalto, digamos, para desaparecerlos pues del sitio. Algunos rellenos sanitarios tienen sectores de encapsulamiento de residuos o se llama como la parte residuos relleno sanitario especial y son bóvedas en concreto grueso reforzado donde van acumulando los contenedores de residuos peligrosos. Las cenizas de los residuos biosanitarios son peligrosas también, entonces las van metiendo allí y luego sellan eso. Y no sé cuánto nos va a alcanzar el planeta para seguir teniendo ese tipo de habitaciones de concreto llenas de residuos peligrosos. Y finalmente, bueno, hasta ahí tengo un video de Veolia que nos cuenta qué está haciendo respecto a residuos biológicos, térmicos, bueno, todos los tipos de residuos que peligrosos que gestiona. Desarrollar acceso a los recursos, preservando y renovando estos recursos, es nuestra misión en Veolia. Los residuos peligrosos sólidos y líquidos generados por las actividades comerciales e industriales representan un riesgo para las personas y el medio ambiente. Envases contaminados, baterías, pintura, residuos clínicos, hidrocarburos, efluentes y productos químicos, todos los días nos encargamos de residuos como estos para su disposición o recuperación, cumpliendo con todas las normativas y garantizando la trazabilidad de todo el ciclo. Una mirada para entender. El tratamiento de los residuos peligrosos comienza en el lugar donde se produjeron. Los expertos en química analizan sus características y recomiendan las soluciones correctas para su recolección, procesamiento y recuperación. Un registro o manifiesto permite rastrear cada una de estas etapas. Los residuos se empaquetan y etiquetan para evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada. Luego se llevan a una instalación de preprocesamiento de residuos. Los productos peligrosos de múltiples fuentes se clasifican y consolidan. A continuación se llevan a una planta de tratamiento de residuos. Los residuos son identificados y analizados en un laboratorio tan pronto como llegan al lugar. El tipo de tratamiento se determina de acuerdo con su naturaleza precisa. El tratamiento tiene como objetivo neutralizar los contaminantes, extraer la fracción recuperable de los residuos y devalorizar su potencial energético. Los residuos que contienen ácidos, metales pesados o líquidos altamente tóxicos se procesan mediante procesos físico-químicos.
Una serie de reacciones químicas dentro de un reactor neutraliza los ácidos y captura los contaminantes. Las fracciones valiosas se extraen de los hidrocarburos y disolventes de desecho por centrifugación y destilación, de modo que pueden regenerarse para su futura reutilización. Cuando el agua está contaminada con residuos orgánicos, los sólidos se separan mediante sistemas de flotación y evaporación. El agua recuperada se recicla y la materia biodegradable se coloca en un bioreactor donde es digerida por los microorganismos en unos pocos días. El procesamiento térmico por incineración se utiliza para la mayoría de los residuos peligrosos sólidos y líquidos que no pueden ser procesados de otra manera. Los residuos se queman en un incinerador de horno rotativo a muy alta temperatura. El gas de combustión es capturado, filtrado y depurado. La energía liberada se recupera como vapor y electricidad. Los residuos finales y los residuos peligrosos inertes que no pueden recuperarse se llevan a vertederos especializados. Se estabilizan y luego se depositan en celdas de seguridad, en pleno cumplimiento de las normas ambientales más estrictas. Al controlar el ciclo completo de procesamiento de residuos peligrosos, nuestras soluciones reducen el impacto ambiental de las actividades industriales, evitan la propagación de la contaminación y promueven la economía circular. Se supone que Veolia tiene este tipo de plantas que muestra aquí acá en Colombia. Tratamiento físico, químico y biológico, lo que vieron, muy similar a lo que hacemos con el agua, pero por este caso para captar esos contaminantes que están en el agua, en el residuo peligroso líquido. Tienen centros de almacenamiento transitorio, tienen servicios de incineración y disposición final en celdas de seguridad. Sobre todo esto último es lo muy común en Colombia, ¿no? Incineración para biosanitarios y las celdas de seguridad, que son esas cámaras de concreto que les cuento donde se va almacenando todos los contenedores de los residuos. Están en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Atlántico, Cali, así, Valle del Cauca y Valle también están. No los vemos por acá en el Quindío, acá tenemos otros operadores de residuos peligrosos también, pero Veolia se ha vuelto muy, muy fuerte en el país, pues por eso les traje ese video. Veamos qué más hay por acá. Bueno, acá finalmente nos habla de las técnicas térmicas. ¿Y las técnicas térmicas para qué son? Pues cuando ya no podemos hacer más con los residuos, ya vimos lo mismo en orgánicos sobre todo. Vimos lo mismo, ejemplos en Europa con todos los tipos de residuos, aunque sabemos que entre más elaborados el residuo y más compuestos tenga en su producción, en lo que fue pues el elemento antes de volverse residuo, pues puede ser complicado incinerarlo porque esos componentes tóxicos que los tenemos en el residuo, pues por combustión van a pasar al aire, generando unos compuestos más complejos todavía. Sin embargo, ¿qué tipos de técnicas tenemos? La incineración normal, que es la combustión con oxígeno. Combustión con oxígeno es la combustión, o sea, normal. La combustión general que conocemos es con oxígeno, donde se oxidan los componentes peligrosos del residuo. ¿Qué es esto? Pues fogata con los residuos peligrosos, pero obviamente controlado y con gestión de las chimeneas. No cualquier empresa puede llegar a quemar los residuos peligrosos. Tienen que tener licencias y tienen que tener gestión y análisis de emisiones atmosféricas. Coprocesamiento en hornos cementeros. Se utiliza la misma unidad de producción del clinker, del cemento, para la combustión de los residuos. O sea, ahí aprovechan y tiran los residuos peligrosos. Descomposición térmica en ausencia de oxígeno, que es la famosa pirólisis.
Y la gasificación, combustión incompleta en ausencia de oxígeno también. Aquí hay otras tecnologías como el arco de plasma, que es la volatilización y combustión del residuo por el contacto con un gas energizado. Son otras estrategias de las que no encontré referencia en Colombia. Oxidación en sal fundida, que consiste en oxidar, o sea, quemar pero sin llama a temperaturas entre 1500 y 2000 grados centígrados, donde los residuos están en contacto con sales alcalinas fundidas. O sea, eso es un tipo de incineración por contacto, no es incineración con fuego, sino incineración por contacto con sustancias sumamente calientes. Y eso es lo que podemos hacer con los residuos peligrosos. Chicos, son residuos peligrosos. Ah, Rodolfo, qué bueno que ya estés por acá. Son residuos peligrosos, son residuos que generan un impacto, que pueden generar un impacto sumamente grave a la salud de las personas, que pueden generar infecciones, que pueden generar daños directos a las personas, como los explosivos o combustibles. Por eso son separados y son tratados aparte de manera cuidadosa para no tener complicaciones. Y prácticamente les aplican muchos de los tratamientos que ya conocemos, solo que en plantas separadas, en aparte, o sea, esto no se trata ni por casualidad, junto con el resto de residuos que también son aprovechables. Es tratar de aprovechar alguna porción que pueda ser aprovechable de ese tipo de residuo y lo que no, pues definitivamente se incinera. Algunos lo incineran sencillamente para librarse del residuo, otros pues aprovechan la incineración para generar calor, que es lo ideal, pues si ya lo vamos a quemar, al menos no gastar combustible y energía quemándolo, sino aprovechar para generar algún tipo de energía que sirva en algún proceso. Ese, mis estimados aprendices, es el tema que tenemos para el día de hoy. ¿Tienen preguntas, inquietudes respecto tanto a esta temática como a las demás que hemos visto de gestión de residuos? ¿Les queda alguna duda? ¿O ha sido No, señora. claro? No, todo ha sido claro. Bueno, me encanta que hayan entendido. Por acá les estoy mostrando el plan de trabajo concertado. Recuerden que por estar en clase, por asistir todas las sesiones y por estar enviándome al WhatsApp todo lo que les he pedido, se les condonó a ustedes este cuestionario que ahorita lo vamos a hacer, pero conjuntamente con ustedes. Los que se me han perdido de clases, pero yo espero que estén revisando los videos, deben hacer una presentación con la implementación del PGIRS que ustedes hicieron en su casa. Ellos presentan un documento, una presentación, hacen un PowerPoint, un Canva, lo que quieran hacer de presentación con esto. Los que no me han presentado, porque hay algunos que sí me han ido pasando al WhatsApp esta información, y deben hacer el cuestionario. Ustedes no, miren, ustedes ya entrego yo esto con aprobación y la próxima semana subo información a Sofía, o sea que ya están al día. Y les voy a mostrar por dónde las personas que no han venido a clase deben hacer el cuestionario. Entonces recuerden que nos toca volver a entrar fijo. Nos toca volver a entrar a Sajuna. Entonces recuerden que ya estamos finalizando este tecnólogo y por lo tanto estamos rogando que Sajuna nos funcione. Estamos ya en la actividad de proyecto, en la actividad de proyecto número 6, que es la que corresponde al sexto semestre que estamos terminando el día de hoy y que corresponde a la información de gestión de residuos. Miren que Sajuna
no nos está haciendo caso hoy. Cuando ustedes encuentran la guía, la carpeta dentro de Sajuna, la carpeta número 6, ahí están los links para subir las evidencias. A ver, intentemos por acá, chicos, porque quiero hacer el ejercicio con ustedes que está acá en... Y yo estoy con internet pleno como para decir que es mi internet. Ah, bueno, ahora sí. Intentemos por si acaso en otro navegador. ¿Qué cosa con este Sajuna y este Sofía? Seguimos teniéndole paciencia. Esperemos que en algún momento reaccione y funcione bien. De pronto por acá. Vamos a intentar. Ay, chicos, la clave de Sajuna. Esperemos que sea esa. No nos quiere funcionar hoy, Sajuna, para mostrarles por dónde los que no han venido a clase tienen que presentar su evidencia. Y quería mostrarles mostrarles a ustedes el examen. Y aquí que nos dice, ingreso administrativos, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes con Sajuna, con los demás profes? ¿Se han podido ingresar? Ha estado muy complicado para ingresar. Qué cosa, ¿no? Miren. Y a mí que por... Ay, sí, miren acá. Es que a mí me quiere Sajuna, a mí siempre me funciona. No suele dejarme botada. ¿Ya ven? Entonces, estamos en la fase del proyecto 3 que se llama verificación, actividad de proyecto 4. Y en esa actividad de proyecto 4, además del material de formación, encontramos las guías. La 4 y la 5 ya la hicimos. Entonces, en la carpeta que dice guía de aprendizaje 6. Aquí en esta carpeta de aprendizaje 6 está las actividades de aprendizaje de la parte técnica y está el cuestionario conmigo, la presentación, sustentación, pues que también es conmigo, y las evidencias de Dianita Paola, que me imagino que ya están trabajándolas con ella. Entonces, aquí donde dice cuestionario es donde deben ingresar. Pero entonces voy a hacer una cosa, chicos, con ustedes. Hasta aquí termina la grabación. Hasta aquí termina la grabación porque este ejercicio lo quiero